en nayarit.org. Instituto Estatal Electoral de Nayarit. La verdadera democracia no llega a través del dominio del pueblo. Somos el futuro de México. Tomar acciones, alzar la voz, de nuevo en cada generación. Marco legal si realmente no aman ni van a estar comprometidos con su trabajo. Se conviertan en barreras que acallen nuestras voces. Participar en la política. No basta con salir a votar. Introducir un currículo de educación ambiental en escuelas y universidades. De la desigualdad hacia grupos vulnerables. Y más democrática para las futuras generaciones. Y todas tengamos la decisión del pueblo. ¿O son las dos caras del mismo espíritu indomable? ¿O han sido trastocadas sus formas para mantener siempre el fondo gris? No conocemos nuestros derechos y deberes. No podemos ejercerlos. El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y juventud nayarita con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos del Estado, y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en la materia electoral, entre muchas otras más. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de tu Instituto Estatal Electoral de Nayarit. La bodega, vamos a través de Miguel, vamos a identificar el principio de la caponeta y ahí vamos a instalar las mesas por lado. Fue un largo camino que recorrimos. Pero gracias a tu confianza y participación lo hicimos posible. Gracias a ti, gracias a todas y a todos. Fue un esfuerzo de miles y miles de nayaritas. Valió la pena. Porque hoy más que nunca, En la democracia, todas y todos participamos. Gracias, Nayarit.
El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y en la juventud nayarita, con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en materia. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Antes de iniciar con el desarrollo de la sesión, en términos del artículo 28 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aplicado de forma supletoria, se designa al licenciado Cristóbal Daniel Romano Vázquez para que ejerza las atribuciones como secretario en funciones en esta sesión, por lo que procede su toma de protesta. Les pido por favor si nos podemos poner de pie para hacer lo propio. Licenciado Cristóbal Daniel Romano Vázquez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado de Nayarit, la Ley Electoral Local y demás disposiciones que de ellas emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Muchas gracias. Estoy convencida que pondrá todo su empeño y capacidad en esta encomienda que se le ha conferido para lograr el avance de nuestra democracia. Les pido por favor que tomemos asiento. Continuando con el desarrollo de la sesión y con fundamento en los artículos 12, numeral 2, 14, numeral 1, 16 y 17, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 15 horas con 34 minutos de este 20 de noviembre de 2025, me permito dar por iniciada la 24ª sesión pública extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva. En virtud de lo anterior, le solicito al secretario en funciones proceda a realizar el registro de asistencia virtual y en su caso declarar el quórum legal, por favor. Justo, Presidenta. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indican que se encuentran en la sesión. Doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta. Presente y conectada a la sesión. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda, titular de la Dirección de Administración. Presente y conectada a la sesión. Maestra Mayra Taltinsin Samaniego Murillo, encargada del despacho de la Dirección Jurídica. Presente y conectada a la sesión. Y el de la voz, presente. Doy cuenta, Presidenta, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria, existe una asistencia virtual de 4 integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, incluyendo al de la voz, por lo que se declara el quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Me permito recordar la integración de esta Junta Estatal Ejecutiva que seguiremos operando con las mismas reglas señaladas en cada una de las sesiones virtuales que se han celebrado. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye al secretario en funciones para que realice las votaciones de forma económica en términos de los artículos 19, numeral 2 y 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva. Dicho lo anterior, le solicito que continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Justo, le informo que procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de orden del día. Le informo, consejera presidenta e integrantes de esta junta, que se recibió la solicitud de retiro de los puntos 5.1 y 5.2 del orden del día por parte de la titular de la Dirección de Administración. A su vez, solicito su autorización para que se consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Muchas gracias. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día referido para esta sesión. En virtud de no haber solicitud de intervenciones, le pediría al secretario en funciones que ponga a consideración el orden del día, lo general, y en una votación particular la solicitud de retiro que realiza la directora de administración. Con gusto, integrantes de este órgano, someto en votación económica la aprobación del orden del día en los términos en lo general, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Por los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano, por favor. Adelante. Bien, ahora someto a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo con la propuesta de retiro de los puntos 5.1 y 5.2 del orden del día, circulados por la directora de administración, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante, por favor. ¿En contra? Doy cuenta que el orden del día, en términos generales, y la dispensa de la lectura de los documentos, se aprobó por mayoría de votos de los presentes,
por unanimidad de votos de los presentes, y el retiro no fue aprobado, tuvo un voto a favor con 3 en contra. Muchas gracias, secretario en funciones. Continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas estenográficas de las sesiones públicas de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, enlistadas en el orden del día. Muchas gracias. En razón de lo anterior, se pone a su consideración los proyectos de actas referidos. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario en funciones, someta en votación económica la aprobación de los proyectos de actas, por favor. Consejera Presidenta, integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, someto en votación económica la aprobación de los proyectos de actas estenográficas de las sesiones públicas de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, enlistados en el orden del día, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Consejera Presidenta, integrantes de este órgano, las actas han sido aprobadas por unanimidad de votos de los presentes. Gracias. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la propuesta de la maestra Karen Aide Aguayo Mota como instructora en la maestría en Administración y Gestión Electoral. Integrantes de esta Junta, informo que se recibieron observaciones al proyecto por parte de la titular de la Dirección de Administración, mismas que fueron circuladas. Muchas gracias, secretario en funciones. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto referido si alguien desea hacer uso de la voz. En virtud de no haber intervenciones, si les parece bien, se pondría a consideración de este órgano colegiado el proyecto de acuerdo referido con las observaciones que fueron debidamente circuladas. Adelante, secretario en funciones, con la votación. Con gusto. Consejera Presidenta, integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la propuesta de la maestra Karen Aide Aguayo Mota como instructora en la maestría en Administración y Gestión Electoral, considerando las observaciones emitidas por la Dirección de Administración, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano, físicamente o a través de la herramienta habilitada para tal efecto. Adelante. Consejera Presidenta, integrantes de este órgano, el acuerdo con las observaciones emitidas ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por los que se autoriza la ocupación temporal de plazas de la rama administrativa adscritas a la Secretaría General. Integrantes de esta Junta, informo que se recibieron observaciones a los proyectos por parte de la Consejera Presidenta y de la titular de la Dirección de Administración, las cuales fueron debidamente circuladas. Muchas gracias, secretaria en funciones. En razón de lo anterior, se pone a su consideración los proyectos referidos si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, la titular de la Dirección de Administración, por favor. Muchas gracias, consejera presidenta. Con su permiso y el de los demás integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, únicamente para pues poner a su consideración las siguientes, el siguiente análisis. Estos proyectos de acuerdo que se están poniendo a nuestra consideración, pues están en base al capítulo 2 de la relación laboral temporal. Esto es en base al artículo 106. En particular, se propone que se está en el supuesto de la fracción número 1. Sin embargo, me parece que estas dos plazas que se están proponiendo en este momento aún cuenta como una persona titular. Es decir, el artículo 106 menciona que se puede autorizar el nombramiento temporal, contratar servidores públicos para ocupar una plaza vacante de la rama administrativa. En este sentido, una plaza vacante de la rama administrativa, pues está ahora sí que definida en nuestro glosario como plazas presupuestales sin titular en la estructura del instituto. Es decir, en el momento en el que las dos personas que se encuentran
en este momento como encargaduría de despacho, aún cuenta con la titularidad de esas plazas. Pues me parece que la modalidad para poderlas ocupar, las que a su vez dejan vacantes, podría ser una encargaduría de despacho que sí prevé esta figura de que a su vez cubran a otra persona que esté cubriendo la encargaduría de despacho. Sin embargo, se tienen algunos requisitos para poder nombrar estas encargadurías, entonces aún tendríamos por ahí algunos requisitos que no se podrían cumplir. Entonces, en mi opinión, pues las personas que están entonces cubriendo las encargadurías, si es que cumplían los requisitos, pues pudieran ahora ser titulares de la plaza en la que están ahorita cubriendo una encargaduría para en su efecto dejar vacantes las otras y poderlas ocupar en cualquier momento por una persona externa, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese sería el procedimiento. Lo pongo aquí a su consideración. Ese es un análisis que se efectúa aquí al interior. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, agradezco mucho la aportación. Yo quisiera manifestar lo siguiente. Creo que sería importante, me parece que por ahí también es necesario que quede especificado qué es la ocupación temporal de la plaza de abogado, que pudiera quedar así especificado. Entiendo la explicación, pero no se está percibiendo un ingreso por esa plaza en razón de que por las propias necesidades del instituto y condiciones que se han generado, es importante pues tener todo el personal que se requiere para la integración debida de todas las áreas. Entonces, agradeciendo el análisis, yo considero que pudiera hacerse la ocupación temporal de las plazas, haciendo esa debida aportación o complementación en razón de lo que establece en el último párrafo el artículo 106. Sería cuanto de mi parte. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz? Muy bien, entonces si les parece bien y no tienen inconveniente, le pediría al secretario en funciones que ponga a consideración de este órgano colegiado el proyecto, ajustando que sea la ocupación temporal de las plazas de abogado, para que quede debidamente sustentado. Adelante, secretario, con la votación. Con gusto, consejera presidenta, integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, someto en votación económica la aprobación de los proyectos de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se autoriza la ocupación temporal de plazas de la rama administrativa adscritas a la Secretaría General, tomando en consideración los comentarios emitidos por la consejera presidenta, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. ¿A favor? Estaría a favor del 5.3. ¿En contra? En contra del 5.1 y 5.2. Consejera presidenta, integrantes de este órgano, el acuerdo 5.3 ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes, 5.1 y 5.2, por mayoría de 3 votos con 1 en contra. Muchas gracias, secretario en funciones. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se designa al licenciado Raúl López Morelos como titular de la plaza de la rama administrativa de auxiliar jurídico adscrito a la Secretaría General. Integrantes de esta Junta, informo que se recibieron observaciones al proyecto por parte de la consejera presidenta y de la titular de la Dirección de Administración, las cuales fueron debidamente circuladas. Muchas gracias, secretario en funciones. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acuerdo sin deshacer uso de la voz. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario en funciones, someta a votación el proyecto de acuerdo. Consejera presidenta, integrantes de esta Junta Estatal Ejecutiva, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se designa al licenciado Raúl López Morelos como titular de la plaza de la rama administrativa de auxiliar jurídico adscrito a la Secretaría General, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante.
Consejera Presidenta, integrantes de este órgano, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias, secretario en funciones. Realicé las gestiones necesarias para su publicación y continué con el siguiente punto del orden del día. Informo que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Muy bien, quiero hacer una precisión. Les pido un minuto, por favor. Ok, nada más, en el punto número 5 del orden del día, únicamente tenemos punto 5.1 y punto 5.2. No sé si, para nada más para dejar constancia que no hay punto 5.3, no sé si hubo una confusión con el punto número 6. ¿Sí? Ok, entonces nada más para precisar, entonces quedaron aprobados por mayoría de votos los 5.1 y 5.2, y cuando se refería al 5.3, maestra Claudia, se quiso referir al punto número 6, ¿verdad? Es correcto, presidente. Ok, bueno, perdón que no lo detecté en el momento, hasta que avanzamos en la sesión me percaté, pero creo que quedó debidamente aclarado y creo que coincidimos en que en esos términos fue la votación, si estamos todas y todos de acuerdo, ¿sí? Ok, Sí, muy bien. correcto. Ok, entonces me informa el secretario que no hay más puntos por tratar, ¿verdad? Es correcto, Presidenta. Ok, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, se declara que ha sido concluida a las 15:49 la 24ª sesión pública extraordinaria de esta Junta Estatal Ejecutiva, agradeciendo a todas y todas su presencia y deseando que tengan una muy buena tarde.